porque no es eso lo importante. El Espíritu Santo sopla, Mateo y Marcos coinciden. Hay una pequeña diferencia entre los dos, pero coinciden en los mismos detalles. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan. Era normal, había pan normal. Era pan ácido, lo sabemos por los mismos textos. Y lo bendijo. Y aquí comienzan los problemas. Este texto, como decíamos al principio, es el texto que más discusiones, problemas, insultos, divisiones ha causado en la iglesia cristiana. Sobre todo porque Martín Lutero, que era sacerdote agustino, monje agustino, era profesor de teología, para él la Eucaristía sigue valiendo tal como nosotros la conocemos ahora. Hay una presencia real del cuerpo, de la sangre de Jesús. Hay una transustanciación, hay un momento en que en la oración que hace el celebrante, la epíclesis significa venir sobre, llamado sobre, epi, sobre. Entonces cuando el sacerdote dice, ven Espíritu Santo, ven sobre, ven a este pan y a este vino para que se conviertan. El sacerdote no tiene poder de transustanciación, pero el Espíritu Santo sí, por eso llama al Espíritu Santo. Él nada más tiene poder de intercesor, de intercesión. Ven Espíritu Santo y transforma este pan y este vino en el cuerpo y la sangre. Ese es un problema enorme, porque tendríamos que preguntarnos esta noche, ¿por qué los protestantes han negado totalmente y se han peleado y se han debatido, se han escrito libros y se siguen escribiendo y se seguirán escribiendo? ¿Por qué ese debate acerca de la santa presencia eucarística? Punto número 1, para los católicos es central. Entonces ellos tratan de atacar el centro precisamente porque ¿quién hace esa oración de epíclesis? El sacerdote. Y como ellos no quieren aceptar a la Iglesia Católica, entonces van buscando los pretextos, las excusas bíblicas, dicen ellos, para poder negar que esa transustanciación se produce. A pesar que Lutero sí Martín Lutero sí acepta la Eucaristía como tal. Pero entonces, ¿qué hicieron? Se alejaron de Martín Lutero. Ulrico Zwinglio, que es un protestante suizo del tiempo de Martín, negó totalmente que Jesús esté presente de manera real, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, como nosotros lo decimos en el Catecismo de la Iglesia. Él negó totalmente, ¿para qué? Porque Martín se acercaba, y los luteranos se acercan bastante a los católicos. Él lo que negó fue otro detalle, pero no negó ni la grandeza de la Virgen María, ni la grandeza de la presencia, ni la realidad de la presencia eucarística. Esto es bien importante porque a veces nos encontramos con protestantes y hay toda una gama, 33,000 formas diferentes de ser protestante. Y el punto central en que chocamos todos es la presencia eucarística. Por eso yo les digo a los hermanos católicos, no se dejen engañar cuando un hermano protestante dice, si todos seguimos al mismo Cristo. No, ese Cristo para nosotros está en la presencia eucarística, para ellos no es el mismo Cristo. Y cómo distorsionan los textos y cómo los interpretan. Dice, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa Oriental, que se dividió en el siglo 1000, precisamente porque ellos dicen que no se comió pan ácimo, sino que pan natural. Y ese fue el pleito número 1, además de que ellos sí se casan con su pareja y tienen hijos. Y ustedes, no sé si leyeron en el correo, sale el Papa Benedicto, dice, peligro de cisma en la Iglesia. 400 sacerdotes austríacos, que son de la zona del Papa, han hecho un pronunciamiento donde se declaran en rebeldía contra el Papa. Porque dice que el Papa tiene que aceptar los homosexuales, sacerdotes homosexuales. Tiene que aceptar que los sacerdotes se casen y tengan hijos, entre otras cosas. Y niegan la presencia real. Entonces se salieron. Están del lado del protestantismo, se fueron más allá, están en la Iglesia Anglicana. La Iglesia Anglicana acepta que haya mujeres sacerdotisas. Eso ya lo aceptó la Iglesia Anglicana. Los sacerdotes homosexuales lo aceptó la Iglesia Anglicana. Y entonces ellos dicen que no quieren dividir más la Iglesia, pero que el Papa tiene que aceptar. Que los escuche significa que acepte. El Papa dice, no, ¿cómo vamos a aceptar eso? Y eso, dice el Papa,
Satanás ha puesto a pelear cardenal contra cardenal, obispo contra obispo, o sea, el pleito es serio. Y el Papa se encuentra en el centro de la disputa y le quieren obligar a él a dialogar, pero para que acepte esto, porque los 400 sacerdotes austríacos, más unos franceses, españoles y otros ingleses, también se pronuncian en favor de esa reforma de la Iglesia. Esto sería una división más grande. En el siglo 1000 se produce por los panes ácimos, en primer lugar. Después vino lo del celibato. En 1517 con Martín Lutero se produce la otra gran división entre iglesia, quedaba la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Viene la iglesia católica y se parte otra vez más con la iglesia protestante. Ahora vienen dentro de la misma iglesia a poner otras cosas que están fuera de tono. Uno dice, ¿y esa gente de verdad que no estudia Biblia, cómo se ponen a pedir sacerdotes homosexuales? Eso de verdad, o sea, no tiene sentido. ¿Por qué? Es indudable que Satanás está trabajando muy fino. Y él sabe que destruyendo la iglesia católica tal como es, se acaba todo. Se acaba todo. Ya de por sí, el ateísmo ha venido a frenar el cambio, el reino de los cielos. Pero ahora, si dentro de la misma iglesia católica se produce esta división horrible, eso, si hay 400 que ya firmaron y que se declaran en rebeldía, son 400 que ya se separaron prácticamente de la iglesia. Y con ellos imagínense todos los demás laicos que estarán metidos en esto. Ahora, el punto clave, les contaba que cuando yo recibí clases de teología, al finalizar el primer año hubo una misa de acción de gracia, el sacerdote que dirigía el grupo allá en el colegio Santa Inés, hace unos 4 o 5 años atrás. Cuando estábamos en ese curso, al final hubo la misa y vimos que los 3 profesores de teología no quisieron ir a comulgar porque decían, no hombre, si ese es un pan de dulce común y corriente, y ahí no está Dios. Y todos nos quedamos sorprendidos. Y fueron a comulgar porque los obligamos. No, en serio. Y todos nos paramos a platicar. Mire, y en serio ustedes, ¿y entonces para qué estamos en esto? Mire, el grupo era de 140. Al finalizar el año solo quedaban 30. Y al comenzar el siguiente solo fueron 17. Yo llegué a la primera reunión y me salí de una vez, no dije, no vale la pena. Si niegan la presencia eucarística, los profesores de teología católica, yo siempre insisto, por favor, no se dejen enseñar Biblia de cualquiera. Porque ellos le enseñan a un montón de religiosas y religiosos y sacerdotes. ¿Pero qué le enseñan? Imagínense, ellos decían, si cuando el sacerdote se pone las vestimentas para celebrar la Eucaristía, se disfraza de romano. Se pone un disfraz nada más. Póngase, decían ellos así, póngase cualquier cosa. De todas maneras, es un disfraz que la toga esa la usaban los romanos. Pero un desprecio a todo esto, uno dice, de verdad, y son los que están enseñando teología a un montonazo de grupos en el país, porque no solo nos enseñaron a nosotros. Yo conozco movimientos fuertes como de familia, que ellos son los maestros. Congregaciones como las hermanas carmelitas, que ellos son los maestros de teología de ellos. Y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Qué teología están recibiendo las hermanas carmelitas? Y lo que yo conozco. ¿Qué teología estarán recibiendo los grupos de familia? O sea, esa teología sí. Esto para poner un punto. Entonces, el problema de la división, de la rebelión, no sale de ahora. Eso sale ahora en el internet. Pero ese problema ya viene desde hace ratos. La teología de la liberación de la UCA, que el Papa Juan Pablo II tuvo que regañar y detener a Leonardo Boff, precisamente porque era el autor de la teología o el más eminente de los teólogos americanos de la teología de la liberación, negando todas estas cosas. Mientras estaban comiendo, la cena era un poco larga, tomó Jesús pan y lo bendijo. Ahí comienza un problema. Dicen los hermanos separados, no, es que no bendijo el pan, bendijo a Dios. Y se basan en las multiplicaciones de los panes. Estudiemos un poco las multiplicaciones de los panes. ¿Qué dice la primera multiplicación de los panes? En el capítulo 14 de San Mateo, versículo 19. ¿Alguien lo encuentra? Mateo 14, 19. A ver. Ahí está, ya. Sí. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba.
Tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, y partiéndolos, dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si se fijan en un detalle, dice, tomó luego los 5 panes, los 2 peces, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. De ahí se agarran para decir, ahí se ve, él no pronunció la bendición sobre el pan, sino sobre Dios. ¿Para qué la va a pronunciar sobre Dios? Lo que tiene en las manos es el pan. Levanta los ojos al cielo para estar en comunicación con el Padre, pero la bendición es sobre. Los protestantes dicen, eso de hacer la señal de la cruz sobre los panes, eso no puede ser, dice, sobre la comida no puede ser. ¿Por qué? Porque eso es como que si fuera una cosa mala lo que está ahí. Y por eso hacen ustedes la señal de la cruz sobre el pan, sobre la comida. No, Jesús lo hizo. Él levanta los ojos al cielo, pero pronuncia la bendición. Y era una costumbre judía. El judío, cuando estaba celebrando la Pascua, las comidas normales, siempre pronunciaba bendición sobre todos los alimentos. No sobre Dios, sino sobre los alimentos. Y tenemos que aprender a defender nuestra fe sin pelearnos con nadie, pero no, aquí no dice que fuera sobre Dios. Pronunció la bendición, pero tenía en la mano los panes y los peces. Y está pidiendo bendición para estos panes y estos peces. Y eso lo hace también en el capítulo 15, donde está la segunda multiplicación de los panes. La Iglesia Ortodoxa toma la cena como una comunión de apóstoles, y la Iglesia Occidental ha tomado la Eucaristía como una despedida. No puede ser. Aquí tenemos que ver una cosa. ¿Qué es realmente la Eucaristía? ¿Para qué la instituyó Jesús? La gran pregunta que se plantean los hermanos separados, ¿y de verdad la instituyó Jesús? ¿O solamente fue un momento de despedida que Él estaba ahí y despidiéndose de lo suyo, o la instituyó para siempre? La Iglesia Católica dice sí. El Concilio de Letrán en 1215 dice la transustanciación se dio y la declara como un dogma de fe. La transustanciación, el momento en que las sustancias del pan y del vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús, es claro. Y todos los milagros eucarísticos que nosotros conocemos en nuestra bendita Iglesia Católica indican que sí. Claro que Jesús no está, es un misterio enorme, la Eucaristía es un misterio enorme. Y no se puede entender con ojos del razonamiento, sino con ojos de la fe, del corazón. Jesús dice, ¿por qué me ponen a prueba? ¿Por qué tienen que llevar las hostias ensangrentadas a los laboratorios para ver qué significa eso? Jesús dice, ¿por qué me ponen a prueba? Jesús no quiere eso. Debería bastarnos la fe. Pero los hermanos protestantes dicen, no, es que ahí realmente no hay cuerpo, no hay sangre, no hay nada. ¿Cómo es posible que al tomar una hostia ensangrentada vayan a cardiólogos que son paganos, ateos, y sin embargo dicen, pero este es el miocardio del ventrículo izquierdo de un corazón de un hombre que sufrió muchísimo? ¿Cómo pueden asegurar eso ellos? Y cuando el médico les dice, no, no es un ventrículo, es una hostia, dice, no puede ser, esta es una hostia, pero yo estoy viendo el ventrículo izquierdo de un corazón humano. ¿Cómo se puede? La gran sorpresa para un científico australiano o de Nueva York es, ¿cómo es posible que esto esté vivo todavía? Y esa es la gran sorpresa, no solamente que sea el ventrículo izquierdo de un corazón humano, sino que esté vivo porque todavía los glóbulos blancos se pueden ver ahí. Dice, esto no tiene ninguna explicación científica. ¿Cómo pueden alegar lo contrario los hermanos? Dios permite esos milagros de vez en cuando para probar su presencia real. Claro, Dios no quiere estar dando esos acontecimientos, pero de vez en cuando, desde el siglo XIII, cuando surge Santo Tomás de Aquino, que había una caída precisamente, ya había unas herejías tremendas, empezaban a negar la presencia real de Jesús en la Eucaristía, surge aquellos milagros eucarísticos, allá en Italia, donde la hostia se convierte en sangre, y todavía esos relicarios están en Italia. Uno dice, ¿por qué negar estas cuestiones? ¿Cómo se puede negar?
Se agarran de textos bíblicos interpretados a su modo. Y ese es el punto. La Biblia puede ser la misma, pueden estar aquí, pero ellos la están interpretando de una manera distinta. Y entonces ellos cerrados porque ya llevan un prejuicio. Ese es el punto bien claro. Ellos ya van prejuiciados a negar la Eucaristía de la manera que sea. Y van a estudiar la Biblia de la manera que a ellos les conviene. Uno tiene que ser muy listo. ¿Por qué? Porque ellos van a torcer el sentido. Están viendo aquí, pero lo están intentando viéndolo de otra manera. Y uno tiene que ser muy listo para estudiar con ellos. Nosotros ya no deberíamos entrar en controversia con los hermanos protestantes, pero este problema sí es bien serio. Que si María tuvo más hijos, el problema ya no los tocamos, pero el problema de la Eucaristía sí, porque este es central para nosotros. Dice el Catecismo de la Iglesia, toda la fe surge de la presencia eucarística. Si nos votan la Eucaristía, nos votan todo, porque toda la fe católica surge de la presencia eucarística, del resucitado que está ahí. Por ejemplo, en el capítulo 28 de San Mateo, versículo 20 dice, fíjense ellos cómo, a mí me sorprende de verdad, dice, lo que dijo Jesús es, yo estaré con ustedes allá en el final de los tiempos. Eso no lo dijo, yo estoy. Fíjense que leer es interesante. Dice el versículo, Mateo 28, 20, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado, he aquí que yo estoy con ustedes. No dice estaré, pero ellos traducen y estaré con ustedes. No, y yo estoy con ustedes. Habla en presente. En presente. Entonces, cuando usted lea Benny Hinn, por ejemplo, Benny Hinn comete 2 errores garrafales en su libro Bienvenido Espíritu Santo. Dice, el único que está presente es el Espíritu Santo. Jesús se fue a dormir. ¿Cómo que se fue a dormir? Porque ellos interpretan, y yo estaré en el final de los tiempos. ¿Y cuánta gente lee a Benny Hinn y dice, mire qué libro más precioso? Sí, pero tiene 2 errores fundamentales en contra del catolicismo. Ellos solamente adoran al Espíritu Santo, algunos, porque no todos los evangélicos tampoco hacen eso. Los testigos de Jehová no reconocen al Espíritu Santo como persona. Entonces dicen, Jesús se fue y ahora el que ha quedado es el Espíritu Santo, por lo tanto, solo Espíritu Santo. No. Entonces, con eso también niegan la presencia. En la Eucaristía está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Están los 3. Jesús ha dicho, y yo estoy con ustedes hasta el final de los tiempos. Pero ellos la traducen, y estaré con ustedes. Ya cambiaron todo el texto. Son palabras sencillas, por eso no puede uno tener cualquier Biblia. Porque si no, aún las Biblias católicas también cambian. Volvamos a nuestro texto. Esa Dios habla hoy. Hay que tener cuidado porque como es hecha entre católicos y evangélicos, pues metieron las dos su mano y por ahí, ¿verdad? Esta Biblia tiene una ventaja y es que es bien cómoda en dinero, es bien barata. Sí, pero fue hecha para América del Sur con lenguaje de América del Sur y ya se separó bastante del texto original. Es bien sencilla de entender, sí, pero ya se separó bastante, ese es el problema. Para niños, para jóvenes que lo entiendan bien, pero en ese esfuerzo de que se entienda bien, se separan, y entonces ya no dicen la palabra. Si le cambian una coma, le cambian el tiempo de un verbo, ya dijo otra cosa. No es lo mismo estaré que estoy con ustedes. ¿Y qué Biblia me sugiere? ¿Perdón? ¿Qué Biblia me sugiere? Esta que estamos usando aquí, la de Jerusalén, ya sea la Jerusalén europea o la Jerusalén latinoamericana. La ventaja de la Jerusalén latinoamericana es que en el idioma nuestro, nosotros, ¿verdad? Es más entendible. Es más entendible. En cambio la española, esa dice vosotros sois, y entonces cuesta entender ese idioma así, ¿verdad? Esta es española. ¿Esa es española? Yo Ya. creo que sí. Dice, mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo el pan. Si Jesús bendice el pan, entonces hay bendición, hay un pan bendito. No es un pan cualquiera. Jesús bendice el pan y Jesús dio la gracia, la autoridad a los sacerdotes para que hicieran lo mismo de bendecir el pan. Se lo da a los obispos en primer lugar y los obispos a los sacerdotes. Entonces pueden bendecir el pan. En ese momento no son ellos los que hacen la obra. Es el Espíritu Santo al que han clamado, bendice este pan para que se conviertan en el cuerpo y hacen la señal de la cruz. Los protestantes dicen, no, ¿y por qué la tienen que hacer? Entonces como que si eso fuera algo malo. Ah, ¿verdad que es algo malo? Miren cómo interpretan las cosas. Uno tiene que saber esos argumentos feos de los hermanos separados. Porque hacen la señal de la cruz, ¿verdad que eso es algo malo? Es increíble. Si Jesús bendijo el pan, también nosotros.
Cuando Santa Clara de Asís, un día, estamos hablando del siglo XIII, llega de visita el Papa de su tiempo, Inocencio IV, llega de visita el Papa. Era un convento pobrísimo, pero pobrísimo. Clara tiene el privilegio de ser de las más desprendidas que han habido en la historia del mundo. Y cuando llegó se da cuenta que la mesa no tenía mantel, porque había llegado el Papa con su séquito, habían puesto un tarrito con sopa de zacate, de hierbitas del monte, ahí, y una cucharita para que pudiera comer, y un pedacito de pan que medía 2 gramos. Todo eso lo sabemos por historia. No había mantel, no había vajilla de plata, como los hermanos diputados de la Asamblea que piden vajillas de plata, ¿verdad? Entonces, cuando Santa Clara de Asís le dice el Papa, hermana, haga la bendición de los alimentos. Dice, no, cardenal, santidad, ¿cómo lo voy a hacer yo? Usted, hermana, por favor, haga la bendición de los alimentos. No, le ordeno por santa obediencia, hágalo. ¿Verdad? Entonces, cuando hace la señal de la cruz, en el pan apareció cabalita la cruz sobre cada pan. Ni el Papa ni nadie quiso comerse ese pan. ¿Por qué? El Papa dice, lo había oído, pero no lo había creído, hasta ahora que lo estoy viendo. ¿Qué produjo esa cruz sobre el pan? La obediencia de Santa Clara de Asís. Y con ese pan se produjeron milagros, nadie se lo quiso comer, entendieron que había un milagro ahí. Y la gente no se lo comió, solo se tomaron la cucharita de sopita de zacate que había por ahí. Y guardaron el pan, y con el pan se produjo milagros. ¿Cuánta gente ahora en los milagros eucarísticos se entera de esas cosas? ¿Cuánta gente ha podido saborear el cuerpo y la sangre de Jesús en la hostia? No sucede siempre, pero de vez en cuando, periódicamente, cuando hay crisis eucarísticas en el mundo, cuando el mundo está más mal, Jesús permite esos milagros para levantar la fe de las personas. No debería ser así, dice el Señor. Deberían actuar por fe. Pero en ese tiempo, cuando se está atacando precisamente la presencia de Jesús en la Santa Eucaristía, Dios tendrá que ver qué hace. No sabemos qué, no le podemos dar órdenes a Dios. Pero de hecho, ¿cuántas iglesias ahora entran, roban los copones y las hostias las tiran en el suelo? Y en Aikita, en Japón, el Señor Jesús había dicho, los sacerdotes, con el respeto que merecen nuestros hermanos sacerdotes, los sacerdotes están actuando tan deficientemente en la iglesia que permiten los sacrilegios que se están haciendo con mi cuerpo y con mi sangre. Yo estaba dando un desayuno católico, me invitaron ahí en una parroquia X, y me estaban comentando, fíjese hermano que se metieron los ladrones, robaron los copones y fíjese que dejaron las hostias tiradas. Cuando yo me paré les dije, el problema no solamente son los hermanos sacrílegos que están haciendo eso, somos nosotros que nos estamos portando tan mal, no estamos viviendo bien el cristianismo y permitimos que Satanás a través de esas personas haga ese sacrilegio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Quejándonos de los hermanos que entran a las iglesias y roban las hostias y las tiran en el suelo? ¿O nos estamos tratando de convertir de verdad? ¿Estamos aprovechándonos de Jesús o estamos sirviéndole a Jesús? Ese es el punto. Ya eso fue hace unos 30 años que el Señor Jesús dijo en Japón, van a haber profanaciones de mi iglesia y de mi presencia eucarística. Lo anunció. ¿Cuántos han habido en Nicaragua, en Colombia, aquí en El Salvador? El problema es, nosotros estamos viviendo mal nuestra presencia eucarística, nos estamos aprovechando de ella, queremos que nos resuelvan los problemas, pero no queremos cambiar de vida, ese es el punto. Entonces Dios permite que Satanás y toda su corte angélica negativa destruya los templos. Es lo que pasó aquí en la iglesia de Merliot, esas imágenes cortadas, mutiladas. Yo fui a ver un día de esos, porque lo vi en el periódico, y qué tristeza da, están a la orilla de la calle, las imágenes sin cabeza, sin mano, etc. ¿Por qué Dios permite eso? Para enseñarnos que nosotros estamos mal, nosotros estamos mal, nos estamos aprovechando nada más de Él, no estamos convirtiéndonos. Entonces Dios permite estas profanaciones. ¿Y qué deberíamos hacer? Entrar en una crisis de ayunos, en una crisis de oraciones, en una cadena de reparaciones eucarísticas, pero no lo estamos haciendo, solo nos quejamos, nos lamentamos e insultamos a aquel que entró a robar, si que son unos bandidos, unos apeos, cómo se roban, si ni pisto les van a dar, ahí terminamos todo, y no entramos en, miren hermanos, estamos mal nosotros,
hagamos ayuno, penitencia, hagamos vigilias, oraciones, pero que sobre todo cambiemos de vida, porque podemos hacer vigilias, reparaciones, podemos hacer peregrinaciones y no cambiamos. Me acuerdo que yo estaba en la parroquia La Rábida, fueron 3 hermanas a Tierra Santa. Cuando regresaron, el padre la presentó, y con ustedes las hermanas que fueron a Tierra Santa venían más soberbias que mandadas a hacer. ¿Para qué fueron? ¿Para qué fueron? Pero Vinieron peor. ¿No he visto el tour que ha salido ahorita? Vaya a ver a la Virgen de Lourdes y el show del Lido de París. Ay, Y se ve la chora ahí. no. No. Y de una parroquia, sale ahí la parroquia, la agencia. ¿Hasta dónde estamos llegando? Sí. Es puro negocio, puro comercio, puro turismo. Eso Show no del es. Lido de París. Y la Virgen Santísima ha dicho, si Y la supieran, Virgen de Lourdes. dice, mi hijo está más presente en cualquier iglesia de pueblo que en Tierra Santa. Aquello es puro turismo. Pero la gente no entiende, cree que se da caché, que se da color porque va a Tierra Santa. Ay, niña, cuando regresaron me dijeron a mi hermano, vaya a Tierra Santa, mire, $150,000 no es nada para ir a Tierra. Viera qué bonito. Pero vinieron más soberbias que mandar. Ninguna de ellas se incorporó al servicio de la parroquia, ninguna. ¿Para qué fueron? Al menos que uno realmente vaya a vivir y compenetrarse con lo que fue Jesús. Pero en primer lugar, si no tienes buena formación, no vas a entender nada. Sí, Sin formación es puro turismo. Entonces, mire, si Jesús está, si la Virgen Santísima, ella, mamita linda, dice, mi hijo está más presente que nunca en cualquier parroquia de pueblo. ¿Por qué tenemos que hacer esos viajes? Que no, si vamos a encontrarnos con Jesús, lo encontramos aquí. Fíjense una cosa, los hermanos separados, protestantes, ellos niegan que Jesús esté en la presencia eucarística. Ellos dicen, no, solo está en la asamblea. Nosotros sabemos que hay 4 presencias eucarísticas en la misa. Está en la asamblea, sí, pero ¿Cuál es está la en el asamblea? sacerdote. ¿Perdón? ¿Cuál es la asamblea? La asamblea de la misa. Ah, Está en la asamblea, pero en primer lugar está en el sacerdote. Está en la presencia eucarística y está en la palabra, y nosotros no lo creemos, no lo practicamos así. El sacerdote, cuando San Juan María Beney subía a la grada del altar, él decía que le temblaban las piernas de emoción al sentir que Cristo estaba con él. Cuando San Pío de Pietrelcina levantaba las manos, le veían las manos, dice, transformadas en las manos de Jesús. Claro, los videntes tienen esa gracia, la gran mayoría de gente no. Nosotros no estamos en la misa. ¿Qué estamos haciendo realmente ahí? ¿Vamos a alabar a Dios, a adorar a Dios o a aprovecharnos del Dios que está ahí? Y Jesús dice bien claro, en cada misa yo vengo lleno, mis manos vienen llenas de milagros. Y me los tengo que llevar todos completos porque los quieren para ellos, solo se quieren aprovechar en cada misa. En cambio le dice a Faustina, tú sí toma todos los milagros que quieras, porque tú no los quieres para ti, los quieres para los demás. La misa es para los demás, no es para mí. Y nosotros nos hemos vuelto en un cristianismo egoísta. El problema no lo han visto bien los hermanos protestantes, pero tenemos que verlo bien nosotros. Cuando lo bendice Jesús, lo parte y se lo dio a sus discípulos. ¿Por qué se lo dio? ¿Por qué partió el pan? Es un solo pan, pero quiere que aprendamos a compartirlo. Es el mismo Dios que está ahí para todos y quiere que todos nos sintamos hermanos. Es un gesto precioso y lo va a recalcar aún más con la copa. Pero ya desde ya el pan quiere que todos de verdad nos damos la paz. Es una paz social, es una paz de beso, de cacheteo, una paz que no funciona. Yo veo a la gente, está hasta el otro lado de la iglesia, si es conocida, hola niña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si está a la par y no lo conoces, lo voltean a ver, este indio a ver quién es. Sí, eso pasa, es real. Es una paz social, una paz muy superficial. Eso no está funcionando. Y los sacerdotes deben de darse cuenta de eso. Eso no funciona. Pero la gente ya se da el taco y se cree que ya está con Dios. Mentiras. Es para compartir al mismo Dios. Santiago, que se está leyendo en estos días, la carta de Santiago dice, ¿por qué tú que tienes dinero te sientas en una butaca y por qué al pobre lo tienes parado, lo tienes sentado en el suelo? Lo dice la carta de Santiago en estos días. ¿Por qué hacen eso? Sobre todo en los momentos eucarísticos, dice Santiago. Está atacando una costumbre fea que ya se daba en el tiempo de Santiago, en el tiempo de Jesús ya se daba. En las primeras comunidades cristianas, la gente que tenía más dinero tenía el derecho a sentarse y los otros sentados en el suelo paraditos. ¿Y por qué? En el templo de Jerusalén, entonces, que solo los sacerdotes podían... Ya no estaba el templo de Jerusalén, ya lo habían destruido en el año 70.
pero en la sinagoga se celebraba, porque gracias Beatriz, la Eucaristía comenzó a celebrarse de casa en casa porque el templo ya no existía. Entonces fueron surgiendo un montón de pequeñas iglesias domésticas. Lo celebraban cada domingo al principio y después todos los días. Pablo nos va a contar de eso. Y lo hacían de esa manera. Cuando Hechos de los Apóstoles habla de Pentecostés, dice que todos acudían asiduamente a la fracción. No se le llamaba misa, ese término es latino, viene después, se le llamaba fracción del pan. Y para ellos era importante, ¿por qué? Porque comían del mismo pan, se sentían hermanos todos. Pero esto hay que explicarlo, porque si no se da lo que dice Santiago. ¿Por qué unos que tienen dinero se sientan en butaca y los otros en el suelo? No funciona, que no están comiendo del mismo pan, dice Santiago, que no han partido el mismo pan, no todos han tenido el mismo derecho. Esto es bien importante. Lo partió dándoselo a los discípulos. No dice aquí que fuera en la boca. En la boca se lo dio a Judas, como un gesto precioso de ternura maternal. Se lo dio en la boca para tratar de convencerlo de cuánto lo amaba. Pero eso fue gesto aparte. Lo normal era que metieran el pan en el plato y comieran. Cuando Jesús parte el pan se los dio. No dice que abran la boquita. No. Ese pleito es católico también un poquito raro, feo. No, es que tiene que ser solo en la mano. ¿Y por qué? Tiene que ser solo en la boca. ¿Y por qué? Media vez un consejo de obispos decide que se puede comulgar en las dos formas, hay que aceptarlo. El Papa Juan Pablo II daba en la boca y daba en la mano también. ¿Cuál es el problema? Pero mira, hermano, yo hace poco leí de eso, que supuestamente en la mano no le quedan partículas del cuerpo y uno las bota. Ese es como que el punto. Hace poco que me llegó Eso el punto salió en internet. Ajá. Sí, es cierto, pero Pudiera ser, ¿verdad? Sí, porque puede ser. Es que yo he visto gente que le hace aún así. No, Puede y ser. entonces le pusieron no sé qué cosa y realmente quedan partículas de la hostia. Eso es cierto, pero Jesús, ¿cómo se lo dio? El punto es Jesús, ¿qué hizo? Jesús le dijo, abran la boca, abran la boca. Primero no podía hacer eso. ¿Cómo estaba Jesús sentado? No estaba sentado como estamos nosotros. Estaban recostados en almohadones, en triclinios, en canapés. Estaban recostados. Cuando Él parte el pan, lo dio, lo repartió. Si estaba recostado no se iba a levantar. Espérense que ahorita tengo que darle a cada uno. No hizo eso, no lo dice el texto. Uno tiene que leer. Dice que lo partió y lo repartió. Pásale el otro, pásale el otro, pásale el otro. Era un gesto. Claro que hay que tener cuidado si se caen partículas. Pero Jesús no lo dio en la boca. El modelo es Jesús. Él inventó esto. Él inventó la institución de la Eucaristía. Eran gente adulta. El gesto de dárselo en la boca fue un gesto simbólico de ternura para Judas, para tratar de convencerlo de que no hiciera lo que iba a hacer. Pero es otra cosa. Ahora, Jesús no está solamente presente en la hostia consagrada. Jesús también está en la palabra. ¿Y cuánta gente va a misa y no se fija en la lectura? Se cayó todo Cristo y nadie se entera y nadie dice nada. Todos hacemos un escándalo cuando se cayó la hostia se cayó, 7 años de maldición. La gente, ¿verdad? Terrible. Y cuando se cae la palabra, ¿qué? Si es el mismo Cristo que se cayó, vale lo mismo. Es una presencia también real. Jesús está ahí. Cuando despreciamos al sacerdote celebrante, que también está ahí. Cuando despreciamos a la asamblea, también Jesús está ahí. O sea, como que no tenemos buena formación. Solo nos fijamos en la hostia que se puede caer. Y en la palabra que ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de las lecturas de este domingo? ¿Quién se acuerda? Mire, eso pasa con nosotros. Todas las semanas dejamos un versículo mínimo que se lo memoricen para la semana siguiente. No se acuerdan. Se cae toda la palabra, hermanos. Entonces, como que no funciona. Cuidamos un pedacito de hostia y cuidamos a Jesús que se cae en la palabra, que se cae en el hermano, que se cae en el sacerdote. Y la iglesia lo dice en el misal romano. La presencia de Jesús es real en los 4 elementos. Ahora bien, dándoselo a sus discípulos, dijo, tomen. Dijo, tomen. Tómenlo ustedes con la mano, tómenlo, tomen. Coman, este es mi cuerpo. Está clarísimo. ¿Cómo no se puede entender esto de otra manera? No se puede. Este es mi cuerpo. Está dando pan, coman, tómenlo. Esto es mi cuerpo. Él está haciendo una transustanciación de su propio cuerpo en el pan. Es un milagro enorme. Es un misterio que no vamos a entender con los ojos del razonamiento. Imposible. ¿Cómo puede pasar Jesús? Si no estuviera Jesús en la hostia, eso no vale nada. No vale nada. ¿Y cómo es posible que le diga a Santa Faustina, hija,
Tú has podido llegar a las máximas alturas porque nunca te faltó mi presencia eucarística. ¿Y cómo es posible que San Pablo diga, por tomar mal la Eucaristía hay hasta muerto? ¿Cómo es posible si no hay nada ahí? Si es un pan común y corriente, ¿cómo es posible que por tomar mal la semita yo me muera? No es posible, o sea, no tiene sentido. Por eso muchos evangélicos hacen con semita, con horchata, con fresco de uva, hacen una ceremonia. No, ese no es ceremonia. Sí, dicen que es la... ¿Cómo se cosa la fracción del Con fresquito, y después, y sabe, después lo echan en el tragante, como es fresquito, mira sobre este poco, echarlo ahí, ¿cómo es que la sangre de Cristo se va a derramar en un tragante? O sea, no funciona. Sí. Tremendo. Entonces, tomen, coman, este es mi cuerpo. Las palabras no se pueden cambiar, son bien literales. Fíjense una cosa, Jesús ya no está hablando de la cena pascual. Ya no interesa, ha sido superada. Es indudable que la comió 2 veces, dice, mientras comían, pero ahora está hablando únicamente de la institución de la Eucaristía. Ya no están los 12, el otro ya se fue a hacer lo que tenía que hacer. Versículo 27. Esto es más difícil lo que vamos a explicar ahorita todavía. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio diciendo, bebed de ella todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Sabe lo que dicen los hermanos? Ahí está bien claro, ¿eh? Tomó la copa. No dice que no habló del contenido de la copa. Uno dice, pero que no entienden la fórmula literaria, la sinécdoque, las metáforas. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio la copa diciendo, beban de ella todos. No van a beber de la copa, no van a beber la copa, van a beber el contenido de la copa, es obvio. Pero ¿cómo es posible que maestros protestantes digan, no, es que no tiene nada que ver? Jesús no se refirió al contenido, solo al contenedor. No es posible, no es posible. Uno dice, Aire iban a tomar, pues. aire, o sea, es la copa nada más. Y mire, y hay libros que dicen así, fracción del pan y la copa, para luchar en contra de los católicos. No, es que Dios no dijo nada del jugo de la vid que estaba ahí, habló nada más de la copa. Aquí dice literalmente, cómo se aferran ellos y cómo interpretan de mal los textos. Peligrosos y nosotros también. Miren, los hermanos evangélicos tienen cosas muy buenas, pero en este pedazo están realmente mal. Y por eso tenemos que ser bien cuidadosos, porque nos engañan, nos entuturutan, andamos leyendo muchos libros evangélicos que son bastante buenos, pero con errores sustanciales. Tomó luego una copa y dadas las gracias, otra bendición, la bendición es una acción de gracias, dadas las gracias, se la dio. Beban de ella todos. ¿Qué van a beber? Pues lo que tiene adentro. Beban de ella todos. No dice, agarren la copa y pásense la copa. Beban de ella, el contenido. Está hablando del contenido. Beban de ella todos. Pero esto es importante. Esto es todavía un poquito más hermoso que la fracción del pan. Pero es igual. ¿Por qué? Porque eso nunca se daba en la cena judía. Este es un hecho insólito. Todos se quedaron de la misma copa. Sí, de la misma copa. Eso nunca. Eran 4 copas en la cena pascual. Cada quien tenía su copita ahí, sus 4 copas. Pase una, pase otra, su vasito. No me trajiste a mí, ¿cómo no? Aquí está. Vaya, ahí estaba todo. Pero de pronto Jesús dice, no, una sola copa. Porque es la sangre de Cristo. Toman todo para que todos se sientan hermanos de la misma sangre. Es precioso el gesto. Coman y beban todos de esa copa. Beban todos de la misma copa. No quiero que nadie se sienta superior ni inferior a nadie. Todos beben la misma sangre. Todos comen del mismo pan. ¿Por qué no nos sentimos hermanos? Esa es la gran pregunta. San Pablo va a decir bien claro, y lo va a decir sobre todo San Cirilo de Jerusalén en el año 381. Cuando comemos el cuerpo de Cristo, Cristo se hace vida en mí. Cuando tomamos la sangre de Cristo, esa sangre se hace sangre en mí. ¿Cómo es posible que no soy yo otro Cristo? ¿Cómo es posible que no me transforme en otro Cristo? Entonces no funciona. Si yo no tengo el conocimiento y no tengo la idea de lo que estoy haciendo, eso pasó por mi cuerpo y se fue. Yo tengo que ser consciente, por eso necesitamos grupos como este donde se nos enseñe. Si yo voy a tomar el cuerpo de Cristo, tengo que saber qué es ese cuerpo de Cristo, cómo se desarrolló en la Biblia, en la historia,
Ese mismo cuerpo con ese poder de milagro, ese poder de sanación, ese poder de expulsión de demonios, con esa capacidad tremenda de entrega, esa desprovisto de todo bien, desapego de todo bien, ese es el Cristo que va a entrar en mí. Y yo tengo que ser igual que Él. Si ese Cristo era tan desprendido, ¿por qué no lo logro si todos los días tomo la Eucaristía? Es la gran pregunta. ¿Por qué no creo? Porque yo mismo bloqueo. No, tampoco mártir, no exageremos la cosa. Bueno, Jesús es el primer mártir. Jesús pudo estar en la Eucaristía porque murió en la cruz. No hay otra forma de explicar. Y resucitó. Si no hubiera resucitado porque murió en la cruz, no podría estar en ninguna hostia. El primer mártir es Él. Si yo quiero de verdad ser auténticamente cristiano, tengo que aceptar el martirio de Jesús y la resurrección de Jesús. Entonces Jesús está ahí. Entonces Jesús está en mí. Pero me está llevando al mismo esquema de vida de Jesús. Nosotros no vamos a responder a los hermanos separados con estudios bíblicos. No tiene sentido. Es con mi testimonio de vida. Yo sí creo. Yo vivo a ese Cristo que murió en la cruz, que resucitó y que ahora está glorioso en el cielo, pero está también en la hostia. ¿Sabe qué es lo más terrible, hermano Ricardo? Lo que yo he escuchado, que dicen que tampoco nosotros creemos que Jesús está ahí. Porque si realmente creyéramos, las capillas del Santísimo estarían rebotando. Eso es una cita. Y la verdad que solo 2 gatillos llegan. Esa es una cita, pero ¿por qué se da? Porque la gente se dan estas instrucciones y no vienen. Y los que vienen se les olvida lo que oyeron. La semana que viene yo les pregunto y se les habrá olvidado todo esto. Yo voy de grupo en grupo y se les digo, hermanos, ¿qué está pasando? ¿Somos parte del problema de este país? Porque Jesús creó a Cristo María para iluminar a todas las parroquias, a la San Benito, a la Transfiguración, a Cristo Redentor, a todas las parroquias, con el estilo único de Él. Y nos pone a tomar la Eucaristía todos los días. Pero estamos funcionando igual que cualquier parroquia feíta del país, igual que cualquier ministerio. ¿Por qué? Porque el problema somos nosotros, no es Jesús. La formación se da, pero Jesús no es el centro de nuestra vida. El centro de nuestra vida es mi marido, es mi mujer, son mis hijos, es el dinero, es el abolengua, es cualquier cosa, menos Jesús. Entonces no funciona, Jesús se queda y no hace nada. Podemos estar aquí toda la noche, hacer una vigilia preciosa, estudiar todo esto. Sí, pero el problema es si lo hago mío o no lo hago mío. Mateo 12:50 dice con claridad, no el que escucha esta palabra, esta formación, sino el que la pone en práctica. Esa es mi madre y esos son mis hermanos, dice Jesús bien claro y lo dice una y otra vez. Pero nosotros escuchamos y creemos que por estar aquí ya somos cristianos de primer nivel. Mentiras, no somos cristianos ni de primer ni de segundo nivel. Es el que pone en práctica esto. Si en verdad creemos. Las obras de misericordia, el folleto, el juicio final. ¿Cómo tiene que ser la vida del cristiano? Sin interés de nada. Ni interés del cielo. Cuando yo voy pidiendo interés, ya estuvo, ya me perdí. Soy un cristiano de Teletón, nada más. Soy un cristiano de Teletón. ¿Cómo el cristiano de Teletón? El cristiano de Teletón da una ofrenda para que todo el mundo le aplauda. Todo el mundo se entere que dio una ofrenda. Ese es el cristiano de Teletón. Vas a recibir el cheque. Para recibir el aplauso de medio mundo. No tiene nada que ver con Jesús. Y todos los católicos que estaban ahí van a aplaudir. Banco Agrícola dona, Pollo Campero dona, todo el mundo. Fanfarria para... Porque somos cristianos de Teletón. Entonces Dios quiere que de verdad creamos esto, que vivamos esto. ¿Jesús es un cristiano de Teletón? No, no es cristiano de ese tipo. Queremos ser mercantilistas. Mercantilistas, ese es el problema. Vamos a la religión, vamos a la Eucaristía, pero a pedir. Somos el asadón, para adentro. No te metas con mi vida, Jesús. A mí no me pidas conversión, Jesús. Vos solo dame. Te encargaste de darme. No me estés pidiendo cambio de nada porque no te voy a dar. Ese es el problema. Esos somos los católicos. Y Él se da para ser en nosotros como Él es. Él quiere producir otros Cristos. Aquí no se ha producido ni un solo Cristo en este país. ¿Y qué pasa con todo ese montón de Eucaristías, pues? ¿Qué pasa con ese montón de parroquias? Utilizamos la política y la unimos a la religión. Lo digo con todo respeto, que Dios lo bendiga y lo perdone. Yo estaba en Don Rúa. Iba a misa de 6 de la mañana. Y de pronto oí un montón de pasos, gente que entraba en carrera, volteé a ver. Entraba Paco Flores corriendo. En ese momento estaban dándole Eucaristía. Un padre que ya murió, que Dios lo bendiga. Solo tomó la Eucaristía, detrás de él iban los canales 2, 4, 6 de televisión, lo filman y sale en carrera otra vez, porque esa tarde apareció en los canales de televisión. Es católico, toma la Eucaristía, solo a eso llegó. ¿Qué pulso para entrar cabalito cuando estaban dando la Eucaristía?
Yo lo volteé a ver, lo vi, después vi que salió en carrera, no se quedó ni la bendición final. ¿Qué pulso para...? No, esa es una burla para la presencia eucarística, una burla para el Dios creador. ¿Y cuántos de nosotros hacemos eso? Hay gente que va a la misa, sin mencionar a los hermanos, va a la misa, no se fija en nada de la palabra de Dios. Solo, no, pero voy a comulgar, aunque sea a la comunión llegué, aunque sea a la colita de la misa, a la comunión llegué. No se fijaron en nada, no les penetró la palabra, pero llegaron a la colita. Hacen un amuleto de la presencia eucarística. Jesús se quiere quedar en nosotros. Jesús quiere penetrar en nosotros. Se lo dice un día Santa Faustina. Sabes que muchas veces entro en muchos cuerpos de mala gana y no hago ningún efecto porque esa gente no está preparada para recibirme. No es automático. Yo recibo cuántas veces, yo lo he escuchado. Para que mi marido no se dé cuenta que ando en malas, mejor voy a comulgar. Para que no se dé cuenta que le anda quemando la pata, va a comulgar. Uno dice, no es posible, no es posible. Entonces todo ese montón de gente que va a la Eucaristía, y si no, pregúntenle al expresidente de los Estados Unidos que fue a comulgar a España y no es católico. Y después chamarrearon al sacerdote porque sabiendo que es protestante y que no cree en la presencia eucarística, nada más que España todavía era un país medio católico y había que hacer un poco de propaganda católica, pues, y recibe la... No, si él no cree en eso, si él está en otra línea. Además que la Lewinsky y todo lo demás, pues sí, pero no puede ser. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo? Tomó luego una copa y dada la gracia se la dio diciendo, beban de ella todos. ¿Saben una de las cosas? Miren, los hermanos separados son lindos para sacarnos gallos. ¿Y por qué ustedes no toman la copa en todas las misas? Ya ven, se dan cuenta, porque ni ustedes creen. Qué terrible, ¿verdad? Y es que es cierto. Pero ¿por qué se da eso? Es una cuestión práctica. En los grupos pequeños sí se da. Los sacerdotes, cuando hay grupos pequeños, sí le dan la copa a todos. Y la gente, yo no quiero, que no, ahí puso la boca a ella, ahí puso la boca a él. Es la sangre de Cristo, niña, es la sangre del Señor. Claro, en un estadio donde hay 50,000 personas, pasar el cáliz es la de nunca terminar. Uno tiene que entender. En la transfiguración hacen algo interesante, que van mojando la hostia en el vino. Lo hacen en algunas, pero solo se puede hacer con grupos pequeños, porque imagínense en un estadio con 50,000. Aquí está mandado la sangre del Señor. Se puede tomar hasta con pajilla, con cucharita. Eso está mandado en el misal romano. Usted agarra el misal y ahí todas las formas prácticas con cucharita, con pajilla, limpiando el etc. La cosa es sentirnos, el punto es sentirnos hermanos todos. Que nadie se sienta más ni menos que nadie. Ese es el punto. Y que todos nos sintamos Cristos. Que todos sintamos que de verdad somos llamados a morir en una cruz. No estás llamado, no sientes eso, entonces no produjo nada. Qué linda Santa Faustina cuando decía, yo he logrado, el Señor me ha regalado que la presencia eucarística la vivo las 24 horas del día hasta cuando tomo la siguiente Eucaristía. Pero si yo no quiero, no pasa nada. No pasa nada. Jesús es un caballero, es muy respetuoso. No va a pasar nada. Entonces el texto es clarísimo. Para perdón, todos los que tomamos la Eucaristía deberíamos ser los más grandes perdonadores. Miren, estaba un día de estos. Me encontré en una reunión familiar, habían dirigentes internacionales, cristianos, que entre ellos no se llevan bien, no se perdonan. Y son dirigentes internacionales, cristianos, católicos. Yo ni quería ir a esa reunión, pero dije, no, si ahí con que se pelean entre ellos me van a sacar a mí también. Yo no quería ir. Yo pedí ayuda y yo empecé a pedir. Mire, uno teme entrar en esos grupos porque son dirigentes, pero entre ellos son hermanos de sangre, no se hablan. Cuando llegan a la casa, averiguan quién está ahí. Dan la vuelta en el carro. Voy a regresar cuando esté sola, mamá, porque con esa no me hablo. Y que no eres dirigente internacional. ¿Usted cree que todos los dirigentes internacionales católicos están bien? Y toman la Eucaristía y ahí están delante del Santísimo. ¿Haciendo qué? Entonces, no es suficiente que los hermanos separados nos ataquen. Nosotros nos tenemos que revisar. Estamos perdonando. Esta es la razón fundamental de la Eucaristía. Por eso, mire qué lindo. No se puede llegar a ese perdón así nomás. La Iglesia es sabia. Bendito sea Dios, nuestra Santa Misa nos ha ido preparando. Primero de entrada, ¿qué nos dice? Acto de contrición antes de comenzar. Acto de contrición. Yo reconozco ante Dios Todopoderoso que he fallado mucho de pensamiento, por eso pido a María, siempre bien a los ángeles santos, que rueguen por mí. Acto de contrición.
Los sacerdotes, como Don Bosco, pasaban 15 minutos antes de subir pidiendo perdón de todos sus errores para poder subir al altar. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. En carrera, como hasta en patín, llegamos, aquí estoy, la cola, llegué, la Eucaristía. No hagas eso, hombre, no hagas eso. No, en patín, cabalito en la cola. Pero llegué. ¿Perdonaste o no perdonaste? Que había que perdonar. Pues sí, no te lo está diciendo la Eucaristía. Para perdón se toma. Es para perdonarnos entre nosotros como hermanos. Mire, después está el Padre Nuestro, está puesto antes de la Eucaristía para enseñarnos a perdonar. ¿Cuál es el centro del Padre Nuestro? El perdón está remarcado, es el único que está remarcado de las 7 partes del Padre Nuestro. Porque si tú no perdonas, mi Padre no te perdonará. Está antes, es una preparación de la Eucaristía. Y el otro, el gesto de paz, pueden darse un gesto de paz que no funciona. ¿Para qué nos vamos a dar la paz? Porque si estás en guerra, ¿para qué va a ser la Eucaristía? No va a funcionar. Qué linda la misa. Hay toda una preparación de perdón. Y llegamos al momento precioso, pero si no has entendido nada, eso no funciona. La razón fundamental de la Eucaristía es para que nos perdonemos. Para eso fue instituida. Y qué pena, seguimos en guerra, evangélico versus católico, frente versus arena, gana versus chimbolo, etcétera, etcétera. Es la de nunca terminar, no funciona, pero todos son eucarísticos. Ahí van a aparecer en las cámaras de televisión todos tomando la Eucaristía porque por lo menos es la mitad del voto en El Salvador, por lo menos. Ricardo, y en Gallegos andaba la Virgen colgada. Una pobre imagen, la cabeza de la Virgen boca abajo y él aquí, así. Así lo sacaron. Aquí con la Virgen guindada y ahí arriba estaban haciendo el baile de los tubos. Ay, No sé. Lo que apareció en el periódico, eso apareció en el periódico, sí. les que le contaba yo en el retiro, que hay una jovencita, hay un caño y ella se está retorciendo en el caño y abajo están un montón de niños y aparece la escena esa de la fotografía. Entonces, eso, ¿qué están pensando nuestros políticos? Se están burlando de nosotros, piensan que esto ya se volvió una banalidad, una carnalidad. Si están ofreciendo ese tipo de show, imagínense una mujer joven retorciéndose su trasero en un caño delante de toda la gente y le están... No puede ser. ¿Qué nos están diciendo? Que esto ya es una Sodoma y Gomorra. Pero lo peor, hermano, el dirigente con la Virgen guindada. Es parte de, nada más para llamar la atención, nada más. Yo me imagino que ya en algún lugar el plan ponen la imagen de la Virgen. ¿Por qué? Porque se quieren aprovechar de la religiosidad del pueblo. ¿Y por qué nosotros, los del pueblo, no hemos desarrollado bien lo nuestro? Entonces dicen, no, si esta gente ni entiende ni sabe nada, de todas maneras. Ese es el problema. Terminemos, versículo 29. Y les digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con ustedes, nuevo, en el reino de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti. ¿Qué entendemos de este texto? Es una institución. Fíjense que los hermanos protestantes, separados, como querramos llamarle, dicen, no instituyó nada. Aquí dice bien claro que fue una institución. Desde ahora, eso queda hasta el final de los tiempos. Es una institución. Háganlo siempre, ya vamos a leer a San Lucas. Les digo que desde ahora no beberé este producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con ustedes, nuevo en el reino. La iglesia entiende y explica cuándo se da el cumplimiento de que Jesús vuelva otra vez en el momento de la presencia eucarística. Ahí está con nosotros. De una manera inicial, como una preparación para el reino de los cielos en el futuro, que será total. Veamos un poquito a San Lucas. San Lucas nos va a ayudar un poco a entender esto. Lucas 22. ¿Alguien lee del 14 al 18, por favor? Lucas 22, 14 al 18. Cuando llegó la hora se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó luego una copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y se agarran de este texto, ya ven, mira, aquí no dice que lo vuelvan a hacer, aquí no dice, mira. Es increíble cómo se agarran de cada pedacito. Fíjese una cosa, hay dos visiones escatológicas, o sea, tiradas hacia el futuro. O sea,
la institución no fue hecha solamente para ahora, sino como una preparación hacia el final de los tiempos. Dice, ya no la comeréis hasta que haya su cumplimiento total en el reino de Dios. Y lo mismo dice de la copa, no beberé del producto de la vida. Ahí está bien claro que es no dice la copa metal, el producto de la vida, pero eso no se fijan ellos, hasta que llegue el reino de Dios. Dios gracias. Finalicemos capítulo siempre 22, 19 y 20, por favor. ¿Alguien lo lee? Que es la propia institución. 19 y 20. ¿De quién? De San... Siempre de Lucas 22. Lucas 22, 19 y 20. ¿Cipote listo? Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. Ahí está. El 20. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es la única de los textos que habla con toda claridad, dice cena pascual. He deseado comer esta Pascua con ustedes. Es una cena de verdad, no fue, pero allá fue a hacer una cosa especialísima solamente, no, era dentro de la cena, parte de la cena pascual, pero terminada la cena pascual, instituye la Eucaristía. Esto lo hace como una obediencia a toda la tradición del Antiguo Testamento. Pero termina esto, comió el cordero, comieron las sustancias amargas, la sustancia que se llamaba broset y todo lo demás, y después se instituye la Santa Eucaristía. Está clarísimo. Dice, con ansias he deseado comer esta Pascua. La Pascua la comieron normal. ¿Por qué deseaba con tanta ansia? Porque era el centro de la institución cristiana. He deseado comer antes de padecer. Jesús lo vuelve a decir otra vez, me van a matar, sí, pero antes he querido instituir esto, lo he estado esperando, lo he deseado, lo he preparado con tanto entusiasmo. Veamos un poquito a Primera de Corintios, para terminar. Leamos Primera de Corintios 11, 23, por favor. Leemos desde el 23 al 30, por favor. Porque yo recibí del Señor lo que les transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan. Dando gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Asimismo tomó el cáliz después de cenar diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la beban, háganlo en memoria mía. Pues cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínense, pues, cada cual, y coma así el pan y beba del cáliz, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y muchos achacosos, y mueren no pocos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Uno dice, qué tremendo este texto. Habían enfermos por tomar mal la Santa Eucaristía, y hasta muertos, dice el texto. Hoy en la gran misericordia de Dios tendríamos que examinarnos. ¿Cuántos realmente no logran avanzar porque toman mal Eucaristía? ¿Qué le dice Jesús a Santa Faustina? ¿Sabes por qué lograste llegar hasta el final a pesar de todos tus achaques? Porque nunca te faltó la presencia eucarística. Faustina muere hecha pedazos, 80 libras de peso, sin estómago, sin intestinos, era un desastre, pero logró llegar hasta el final, uno de los niveles más altísimos de espiritualidad. ¿Por qué? El secreto fue, le dice, nunca te faltó la presencia eucarística. Este debería ser también el secreto, bien tomado, nos debería de llevar a las alturas de Santa Faustina.
El secreto no es más que la presencia eucarística de Jesús. Ese fue el secreto de Faustina, el secreto de San Nicolás de Flue, que lo vivió 19 años y medio sin probar otro bocado, sin semita, sin tecito. Puramente la Santa Eucaristía, 19 años, y lo observaban a ver si comía otra cosa y no comía nada, el viejito, mi patrón de Suiza. Lo mismo le pasó a Luisa Picarreta, que pasó casi 60 años a pura hostia porque todos los alimentos los echaba, lo único que no echaba era la Eucaristía. ¿Por qué nosotros no entramos en esa gracia también? ¿Qué ha pasado con nosotros? Cuando le preguntan a Santo Tomás de Aquino, ¿y usted dónde aprendió tanto? ¿Por qué escribió libros tan preciosos? ¿Cuándo los escribió? ¿Cómo lo hizo? En adoración al Santísimo Sacramento. Precioso. Cuando Martín lo veían en bilocación allá en el África, en Asia, ¿cuándo se producía esa bilocación? Cuando estaba en adoración al Santísimo Sacramento. Lo buscaban y no estaba, y él se escondía para que nadie lo encontrara, y no lo encontraban. De pronto lo veían en el África, así en cuerpo, allá estaba, y estaba en adoración frente al Santísimo. ¿Cómo lograba eso? Precioso. ¿Nosotros en qué nivel de cristianismo estamos? Si lo tomamos mal, hasta muertos pueden haber, dice el texto. ¿Lo tomamos bien? Nos hicimos otros Cristos. Ya me imagino la frase del final, hermano Ricardo. Una pregunta antes de terminar, que quede así, epíclesis. Sobre, ¿Cómo? oración sobre, es la oración que se hace sobre. Oración. Epi significa sobre, Sobre algo. sobre la oración, sobre los alimentos. Y hubo, al principio digo, que habían 3 cosas. Una de ellas para los católicos es central la Eucaristía, pero 3 cosas para que ya no me quedé, pero quizás nos perdimos ahí. Nos perdimos porque no me acuerdo. Ajá, Sí. sí. ¿Y para qué instituyó Jesús la Eucaristía? Para el perdón. Para el perdón. Está clarísimo. Quiere 2 cosas. Esa pregunta es buena, Beatriz. ¿Para qué lo quiere? Para la unidad. Coman todos, beban todos. Es la unidad. Pero esa unidad me debe llevar al perdón. O sea, las 2 grandes ideas. Quiere una comunidad, gente unida, que se perdona. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué dice para el perdón de muchos y no de todos? Porque depende de quién lo acepte. Porque depende, no todos lo quieren aceptar. Lo que dijo eso es Santa Faustina. Yo quisiera entrar y hacer maravillas en todos, pero no me quieren recibir, no hago nada. Está ahí para todos. Sí, pero no todos. Muchos lo van a aceptar, otros no. Muchos solo se van a tomar fotos en canal de televisión, etcétera, para ganar una elección. Y fíjese qué curioso, cuando Jesús dijo esa frase, estaba en el convento. Y uno podría pensar que en el convento todo el mundo no. ¿Cuántas religiosas no me quieren? Y yo no quisiera entrar en esos cuerpos. Se lo dice Jesús hablando de la religión, ya no se diga del mundo. Y qué pena, voy de mala gana. Imagínese Jesús entrando en un cuerpo de mala gana. Hermano Ricardo, ayer pasaron la vida de un santo que se llama Calazán. Impresionante. San José. Sí, hermano, los 2 jefes de él dijeron que iban a destruir esa orden. Y la Virgen se le apareció y le decía, sigue, porque no la van a destruir. Entonces imagínense ustedes en los conventos, y los meros jefes eran los que habían jurado destruir la orden que él estaba formando. Eso ha pasado un montón de veces, le pasó a San Francisco, le pasó a Don Bosco, le pasó a San Pío. Pero es en la misma iglesia. En la misma iglesia, le pasó a Faustina, le pasó a Faustina, le pasó a Bernardita, a los niños de Fátima les pasó. Le pasó a Juana de Arco, que la quemó la iglesia, la quemó, el obispo Cauchón fue el que la quemó. Eso nos tiene que enseñar esa reflexión de Vitorina. Vivir el cristianismo auténtico nos va a crear problemas con la misma iglesia, porque van a querer que vivamos el cristianismo de parroquia que está por ahí. Ese cristianismo no le hace daño a nadie, ese cristianismo tranquilito, no le molesta ahí, a nadie. todo mundo tranquilo, ahí no hay problema, ¿verdad? Chao, chao, mami, te veo, nos hablamos, chao, ¿verdad? No hay problema. El cristianismo auténtico de Jesús, mire, ocasionó tanto problema, ¿por qué hasta lo mataron? Si no hubiera ocasionado problema, no lo matan. 100 años después se reconoció la obra de San José de Calazán. 100 años. A todos los santos les ha costado. Santa Faustina desapareció durante 20 años, no se volvió a hablar más de la Divina Misericordia. San Benito José de Cotolengo le deshicieron el convento también. O sea, San José Bautista Lasalle se quedó sin todos los maestros, se le fueron todos. Don Bosco también se le fueron todos. O sea, eso ha pasado una y otra vez. Eso nos tiene que ayudar a pensar. En la crisis no es el final. La crisis es una prueba de amor que Dios permite para ver hasta dónde llegamos. Démosle gracias al Señor.